Más conoce de lo que está pasando entre el PRO y la Libertad Avanza y lo que pasa en la política en general. El veto, hoy Milei lo dijo, va a ser completo. Ezequiel, ¿qué información tenés? Luis Gasulla te saluda. Hola Luis, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, ayer a la noche hubo una cena del presidente Milei con sus principales asesores económicos y también el equipo económico de Luis Caputo, también con el consejo asesor económico que tiene el presidente que encabeza Damián Reidel, y ahí terminaron de definir el veto total, porque una de las discusiones que apareció cuando se estaba terminando de tratar la reforma jubilatoria, el cambio de la fórmula en el Senado, que tenía media sanción de diputados, en un momento había aparecido la idea de vetar parcialmente, y era un poco lo que estaban manejando en la Casa Rosada, sobre todo en jefatura de gabinete, bueno, un veto parcial de alguno de los artículos. Finalmente el presidente, como suele hacer, como dicen en la ruleta, all-in, dijo, vamos por el veto total, y por supuesto parte del diálogo que había tenido la noche anterior, el miércoles a la noche, con el presidente Macri, bueno, era una de las decisiones posibles, ya lo había planteado el presidente que iba a vetar todo lo que tenga que ver con no poder encarar el déficit cero, con poder sostener el superávit fiscal, lo iba a vetar. Y te adelanto algo más, Luis. Ahora hablamos de la reforma jubilatoria, el veto ya está saliendo, es un veto total. Puede insistir el Congreso con los 2/3, atención, porque en diputados no salió con 2/3, pero en el Senado sí, y en diputados quedó al límite con los 2/3. Bien, ahora vamos a hablar con sí, un especialista, pero sí, efectivamente, Agustina tenía la misma información. Escuchalo, Ezequiel, y lo compartimos con todos los oyentes, como lo decía Javier Milei hace instantes nada más, que va a vetar de forma completa lo que se votó en el Congreso. El veto va a ser completo, va a ser total, y que nos parece una irresponsabilidad por parte del Congreso hacer algo así, que estaría condenando a los argentinos de cara al futuro sin remedio, ¿no? Porque es verdaderamente gracioso, por decirlo de alguna manera, que el kirchnerismo se ocupe de los jubilados cuando el kirchnerismo terminó licuando las jubilaciones en un 30%, y de hecho las jubilaciones hoy, en términos reales, están 5% por encima de las que eran en noviembre, es decir, al momento que nosotros asumimos. Quiere decir que si además nosotros la tomamos en dólares, al tipo de cambio paralelo, el aumento además en las jubilaciones medidas en dólares es enorme. Bueno, ahí hace instantes nada más Milei diciendo que lo veta completo lo que se votó en el Congreso. Ezequiel, te hace una pregunta Agustina Girón. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo estás, Agus Girón? ¿Todo bien? Buen día. Es llamativo lo que tuitea hace instantes Mauricio Macri, ¿no? Porque además de apoyar el veto presidencial, también habla sobre los senadores, ¿no? Dice, la mayoría de los senadores que ahora expresan su preocupación son los mismos que se opusieron, y lista varias cosas, ¿no? El cierre de las empresas del Estado, la apertura indiscriminada de universidades. Pero ayer en el Senado, la verdad es que la mayoría de los espacios políticos apoyaron esto, incluido muchos del PRO, ¿no? ¿Cómo se explica este tuit de Mauricio Macri de hace un ratito? Bueno, claro, retomo un poco lo que venía planteando. El cambio de la fórmula jubilatoria, ustedes acuérdense, cuando sale la discusión de la primera ley base en enero, el PRO, y en particular fue María Eugenia Vidal, quien lo discutió, con el asesor presidencial Santiago Caputo, estaban discutiendo ya una nueva fórmula jubilatoria. Es más, en ese momento habían encontrado una fórmula que no es la que salió implica mucha más erogación del Estado, una fórmula casi intermedia, que estaba avalada por Luis Caputo, y quien la voltea, estamos hablando de febrero de este año, la prehistoria en Argentina, quien la voltea en la coalición cívica, en particular Juan Manuel López, que era la que estaba discutiendo este tema, porque decían que había un desfasaje. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Bueno, en la discusión de la nueva fórmula jubilatoria, sí hubo un sector del PRO que votó a favor, y por eso planteaba lo de los 2/3, porque en el Senado, la Libertad Avanza y el PRO, aunque se opongan, la oposición puede llegar a los 2/3, pero en diputados es imposible sin los 38 legisladores del PRO. El cambio de Macri, más que el cambio, te diría que ese tuit que están viendo y que leías recién, Agustina, responde efectivamente a la cena del miércoles. Porque hasta la cena del miércoles, y la charla, en realidad primero fue una charla telefónica y después terminó yendo a comer el expresidente con el presidente Milei, la situación era de distancia, y yo te abro un interrogante enorme
sobre el futuro parlamentario, porque a pesar de que esa reunión fue buena y quedaron en seguir trabajando en acciones conjuntas, y una de las acciones conjuntas es esta que hoy ves, hay algunos temas que no se resolvieron, en particular porque el expresidente Macri tiene una cuestión muy puntual con Santiago Caputo, la asesor presidencial, a quien culpa del no ingreso de funcionarios del PRO, y eso no se resolvió porque en la cena el presidente Milei lo bancó a Caputo, que es uno de sus principales asesores. Así que te dejo un signo de pregunta, a pesar de esta coordinación que hoy ves, que por supuesto para el gobierno es satisfactorio. Yo te dejo un signo de pregunta hacia adelante, sobre todo en el esquema parlamentario de apoyo en función de un interbloque que nunca llegó entre el PRO y la Libertad Avanza, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, ¿cómo definirías la relación hoy entre Macri y Milei? Porque lo que le molesta también mucho a algunos macristas es el ataque sistemático en redes sociales y el ninguneo que consideran que tienen. ¿Esto es así? Sí, absolutamente. La relación de ellos personal sigue siendo de muy buena, excelente, y lo fue también cuando vetaron, cuando apoyó el PRO el veto, o en realidad la caída del DNU sobre la CIDE, de los 100.000 millones de la CIDE, seguía siendo bueno en lo personal. Ahí el problema es el siguiente, y vos lo marcás muy bien, Luis. Una de las cosas que Macri le ha dicho a Milei, no el miércoles pasado, sino en una de las cenas que tuvo de los últimos 15 días, que tuvo 3 en 20 días, una de las frases sexuales, y me consta que lo dijo, fue: dejen de operarme en las redes. Y lo pidió, y se lo dijo al presidente. Es una de las cuestiones. Ustedes fíjense lo que pasó justamente en las redes, que hoy las redes juegan un rol recontra fundamental y son un terreno de la arena política. Antes hacían actos, bueno, el oficialismo trabaja en las redes sociales, hay que seguir bastante las redes sociales. Fíjense que hasta ayer había memes de Macri vinculándole a regímenes autoritarios como el de Arabia Saudita. Bueno, se decían barbaridades sobre Macri de parte de los seguidores de Milei, y ese fue uno de los temas que causó justamente, que cruzó la línea, y fue uno de los temas que abordaron, porque Macri viene bastante enojado con ese tema, y bueno, por supuesto no escapa la buena relación personal, por eso digo, son como dos esferas aparte, Luis, pero lo marcás muy bien, porque es uno de los temas que le vienen molestando a Macri. ¿Qué une esta bronca de Macri en redes sociales y esta tensión con Milei? Otra vez el asesor presidencial Santiago Caputo, a quien siempre se le endilgan, por lo menos, tener en su haber, bueno, el manejo de una buena parte de redes sociales, ¿no? Yo después, la discusión sobre los trolls me parece que es una discusión que da para más. ¿Cuáles son trolls? ¿Quiénes no? Hay muchos que dan la cara, pero bueno, pero sí en particular cruza también a Santiago Caputo. Hablábamos de la bronca de Macri con Santiago Caputo. Uno de los temas de las redes sociales, el otro la CIDE y el otro la justicia federal. Te hago la última, Ezequiel. ¿Tiene el gobierno los votos para conseguir la nominación o conseguir nombrar a los 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia, al hijo y a Mansilla? Mira, en la Argentina aventurar a veces cosas, viste, después queda grabado y a ver, yo te digo a priori, está muy cerca, sobre todo con el hijo. Quiero ver la audiencia pública de García Mansilla, que es el miércoles que viene. García Mansilla, te digo a priori, no. Ahí hizo una buena estrategia la Casa Rosada, que dijo los 2 o ninguno, porque la Casa Rosada temía de que los votos los tenga el hijo, a pesar de lo que se habla... O sea, los votos del kirchnerismo. En la opinión pública, sí. Para el Senado y para gran parte de la dirigencia política, están dispuestos a votar al hijo. Inclusive les digo más, gran parte del bloque radical va a votar al hijo. En Unión por la Patria está muy avanzada la idea de que voten al hijo, y el PRO se va a partir para votar al hijo. Entonces hoy les diría, el hijo está muy cerca. Si me preguntás si ya tiene los votos, no lo tengo claro. De hecho, todavía ni siquiera se firmó el dictamen tras la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos que preside Guadalupe Tagliaferri. Y me parece que se puede complicar más con García Mansilla, y ahí se puede abrir una discusión, que es lo que le reclama el kirchnerismo y también el radicalismo, que son 3 discusiones a la vez, diría. Una, que por supuesto para aprobar los 2 pliegos que manda el gobierno, amplíen la Corte a 2 miembros más y pongan 2 mujeres, que se vote también el defensor del pueblo, y que se vote un nuevo procurador, que todavía hay un interino, que es Casal. Todo ese combinado se podría abrir si no cierran los 2 jueces de la Corte. O eventualmente podría levantar alguno el gobierno. La audiencia pública no es vinculante. La audiencia pública de un público del hijo, no es, o sea, puede haberse dado la audiencia pública y que el hijo siga siendo juez federal el resto de su vida. O sea, esto puede darse. Pero todavía no están 100% garantizados los votos, Luis, pero si me apurás, está más cerca que sí a que no. Gracias, Ezequiel.
Les mando un abrazo a ambos, que estén bien. Abrazo. Ezequiel Spillman, periodista de política, aquí en la mañana del Observador. Después de las noticias, tenemos un montón, ¿eh? Juli nos va a hacer el repaso del fin de semana caliente. Hay clásico. Hay de todo. Martín Fernández Cruz, que tiene todas las recomendaciones para un fin de semana en el cine y en la tele. Y en la tele, en las series. Agus tiene un montón. Hay tensión ahora en Rusia, Agustina. Sí, está pasando de todo. Un motín en una cárcel, sangriento todo. Novedades internacionales. Kamala Harris, ayer el discurso de su